ponía, o sea, una línea de tiempo y ponía entre paréntesis esquema gráfico. Entonces ahí era la confusión porque habían algunos artículos que sí tenían tipo como un esquema gráfico, tipo con, o sea, con flechitas, como por ejemplo cuando de unos 200 pacientes, por poner un ejemplo, se excluían tantos y así al final quedaban X número de personas. Entonces algunos me están preguntando que si ese esquema también valía en el esquema gráfico o línea de tiempo. Entonces, pero la línea de tiempo tenían que establecerla ustedes. O sea, la actividad es que ustedes ejecuten y que puedan generar ustedes la línea de tiempo desde el momento en el que se diseña el estudio y cómo se recopilaron los datos. Entonces, ¿pudieron realizar el esquema o no? La verdad estábamos con dudas. O sea, no. Voy a volver a proyectarles la presentación de la semana anterior, ¿ya? Déjenme un cartilito. Muy bien. Algunas personas sí se conectaron a la tutoría después que les pude explicar algunos grupos, ¿sí? Otros no se conectaron, entonces yo puse que todo había quedado claro. Si no quedó claro, bueno, pues esto es una línea de tiempo, si esto es un esquema gráfico que muestra la línea de tiempo, ¿ya? Como ustedes pueden ver aquí, nos dice claramente el momento en el que inicia el estudio. A partir del momento en el que inicia el estudio, la recolección de datos, en este caso, es hacia adelante en el tiempo, ¿sí? Entonces, es prospectivo, es hacia adelante en el tiempo. ¿Por qué? Porque a la población fue captada en el año de 1948 y a partir de aquí empiezan a recolectar datos, ¿ya? Entonces, la línea de tiempo es hacia adelante, hacia adelante. Como ven, entonces los datos se recopilan hacia adelante, ¿sí? Aquí empiezo a recopilar los datos y los resultados los obtengo acá, ¿sí? Este estudio tuvo 3 cohortes. Tuvo a los nacidos en 1940, a la población de 1948 que fueron residentes en Framingham y que no tenían o que excluyeron ya a todos los que tenían antecedentes de enfermedades cardiovasculares. Después tuvo una segunda cohorte, los residentes del año de 1944, y la tercera cohorte que inició en el 2003 hasta la actualidad, ¿sí? Esta es la tercera generación. Entonces, a partir del momento en el que inició el estudio, recopilaron los datos hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Los estudios de cohorte siempre recopilan datos hacia atrás en el tiempo, sin embargo, la captación de los pacientes puede ser prospectiva, ¿sí? La captación, pero no la recolección de datos. ¿Ya? Aquí tal vez entendieron un poco mejor o necesitan una mayor descripción. A ver, Dani, proyectenme por favor el trabajo que usted entregó, por favor, y vamos a ver cómo hicieron el esquema gráfico en función de la investigación que ustedes encontraron. Una de ellas. Ya, Doc, un momentito. A una persona, recuerden que las tareas o las actividades se plantean hoy y si no están, pues no van a poder entregar, ¿sí? Para que conectarse, pues me recomiendo, ¿no? No sé si es que ya se puede ver, Doc. ¿Puede por favor ampliar un poquito?
inició en el 2018, ¿verdad? Y captaron a los individuos en el 2018, pero la recolección de datos fue hacia atrás en el tiempo porque les preguntaron de datos que ocurrieron hacia y pariaron, ¿verdad? Si no me equivoco, el gráfico me indica que pariaron a cada caso con 2 controles. Muy bien. Los datos se recopilaron hacia atrás. ¿Qué preguntaron sobre los factores de riesgo que pudieron estar presentes o no en la población? ¿Ya? ¿Qué buscaban en ellos? Muy bien, en estos 42 casos en el año 2018 ellos dividieron en 42 personas que tuvieron la enfermedad y 84 que no tuvieron la enfermedad, que en este caso son los controles. Aquí lo que les falta a ustedes preguntar, lo que les faltaría sacar de este gráfico es preguntar qué factores de riesgo se estudiaron. De las personas que fueron los casos, la presencia, cuántas personas tuvieron la presencia de los eventos o el factor de riesgo y qué grupo de personas no lo tuvo, ¿sí? E igualmente de los controles, cuántas personas tuvieron el factor de riesgo y cuántas no lo tuvieron, ¿ya? Eso es lo que les faltaría en este esquema gráfico, básicamente, que está bien porque tuvieron 126 personas, de ellos se dividieron en casos con la enfermedad y en los controles, pero en los casos debieron haber existido personas que tuvieron exposición al factor de riesgo y personas que no tuvieron exposición al factor de riesgo. Y también en el caso de los controles, también debieron existir personas que tuvieron el factor de riesgo y personas que no tuvieron el factor de riesgo. Aquí ustedes tienen recién diagnosticados con TB, ¿verdad? Tuberculosis. Pero lo que son, me dice ahí recaída, fallo terapéutico, multidrogoresistencia, antecedentes de TB con secuelas y TB extrapulmonares. Pero no me dicen qué factores estuvieron estudiando. ¿Puede, por favor, colocarme el artículo? Tal vez, Dani, ¿tiene por ahí a mano? Déjeme ver. A ver, aquí se realiza un estudio observacional y analítico de casos de controles variados por sexo y edad. Es decir, que cada caso tuvo 2 controles, ¿sí? Con características similares, tanto de sexo como en edad. Factores de riesgo asociados a la tuberculosis pulmonar. Muy bien, vamos a ver cuáles fueron los factores de riesgo, ¿no? El grupo de casos pueden ser incluidos recién diagnosticados con tuberculosis y a los que presentaron recaída, fallo terapéutico, resistencia. Muy bien, estos fueron los casos, muy bien. Vamos a la parte inferior, a la metodología, vamos. Ya. El universo, las recaídas de bioquetáceas, incluye tuberculosis, el grupo de control sobre como variables de estudio, baje. Ahí está. ¿Qué factores buscaron correlación? ¿No? Buscaron factores, la escolaridad. Ahora a ustedes lo que les tocaba identificar es cuál es el factor de riesgo para escolaridad, escolaridad baja o escolaridad alta. ¿Quiénes fueron el grupo de riesgo? La ocupación. ¿Cuál fue la ocupación que ellos plantearon como riesgo? El estado conyugal, los antecedentes personales. Bajemos a los resultados. Me dicen, bueno, ahí tienen la prueba, la página más, eso no. Tienen el número de casos. Baje, por favor. Baje, por favor. Ya. Aquí en procedencia. Ya. Existió relación, dice, estadística entre la procedencia de las poblaciones penales y la TB pulmonar. Entonces, ¿cuál era el factor de riesgo? Si es una población penal, ¿sí? El alcoholismo. ¿Cuál es el factor de riesgo? Tener alcoholismo, ¿sí? Vale, por favor.
El otro dice estado nutricional. ¿Cuál es el factor de riesgo para presentar tuberculosis? La desnutrición. Pero la variable se llama estado nutricional, ¿sí? Pero dentro de esa variable, el grupo que representaba riesgo, pues eran los pacientes desnutridos. Baje, por favor. Y ahí tiene. Esos han sido los factores de riesgo que ellos estudiaron, ¿sí? Me quedó duda de la escolaridad, no encontré la escolaridad. Regrese, por favor. No, parece que no hay lo de la escolaridad. Si no plantearon la escolaridad como decir, como una variable de esta variable de interés sirve para caracterizar a la población, nada más, ¿sí? Entonces, de dónde son los resultados, muchas de las veces se encuentran en la metodología. Suba, por favor, Daniel, la metodología, por favor. Ahí. Es un poquito, bájale un poquito, por favor, donde dice con variables de estudio, muy bien. Ahí nada más, penales. La procedencia, dice, ¿no? La ocupación, situación laboral, lugar, la procedencia por poblaciones, ahí está, penales, la presencia de alcoholismo, ¿sí? Para igual se utilizó cuestionar la situación económica, y el estado nutricional. Esos fueron los factores que buscaban asociación, ¿no? Entonces, cada una de las variables tiene una dimensión que se presentaba un factor de riesgo. Entonces, tanto en los casos como en los controles podrían encontrar personas que tienen, por ejemplo, aquí, póngame su tabla, por favor, Dani. ¿Qué le falta en su gráfico? ¿No? En su gráfico le falta que me diga, por ejemplo, de los casos, cuántos presentaron alcoholismo y cuántos no presentaron alcoholismo. De los casos, cuántos eran población penal y cuántos no eran población penal. ¿Sí? Esos son los factores de riesgo que se estudiaron. Eso es lo que tienen que extraer de los resultados o de todo el artículo. ¿Sí? Es muy bien, de los casos. ¿Dónde obtienes información? Pues del artículo. Si usted va al artículo y observa, ¿no? Vamos de nuevo al artículo, a la tabla y vamos a tomar a la población penal. La tabla, muy bien. Procedencia, muy bien. De los casos, ¿sí? Yo tenía en total, tiene 56 casos, ¿verdad? De los 56 casos, usted tuvo 28 que sí presentaron el factor de riesgo y 28 que no presentaron el factor de riesgo. Ya, de los controles tiene a 70 individuos, de los 70, 14 presentaron el factor de riesgo, perdón, de los 70, a ver, perdón, de los casos, tiene 42 casos, de los 42 casos, 28 presentaron procedencia de poblaciones penales y 14 no procedencia penal, muy bien. De los controles tuvo 84, de los 84, 28 sí tuvieron procedencia penal y 56 no tuvieron procedencia penal, ¿sí? ¿Ya? Baje a la siguiente tabla. De la existencia de alcoholismo. En los controles tiene 42 casos, de los 42 casos, 35 sí tuvieron alcoholismo y 7 no tuvieron alcoholismo, ¿sí? De los controles, usted tiene 84 controles, de los cuales 8 sí presentan. Y efectivamente estadístico, pues, este factor sí representó, en el análisis estadístico tiene un valor de P inferior a 0.05, por lo tanto sí es un factor de riesgo, ¿no? Igualmente en el estado nutricional de los 42 casos, 18 fueron desnutridos y 24 no desnutridos. De los controles, que fueron 84, desnutridos y 70 no desnutridos. Esto es lo que ustedes tienen que armar el gráfico para que lo entiendan.
Perdón, se me fue el internet. ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí. Ya, perdón, se me fue el internet. A ver. Voy a intentar, ¿sí? Porque esto es más fácil cuando tengo una pizarra y puedo escribir. Pero bueno. Muy bien. Aquí voy a definir mi población. Dani, ¿cuál era el tamaño poblacional? Me parece que eran 126, loco. 126, ¿verdad? Esta población, ¿sí? Se dividió en casos que fueron 42. Y se dividió en controles 84. que fueron 84. Muy bien. En ellos no empezaron a observar quién es alcohólico y quién no es alcohólico. No es que tenía una población y partieron de cero, sino que en ellos empezaron a consultar cuántos de estos casos consumían alcohol en el pasado, cuántos ya eran alcohólicos o se consideraban alcohólicos, ¿sí? Entonces, en estos controles voy a tener expuestos, ¿sí? Por ejemplo, para el alcoholismo. ¿Cuánto estaba del alcoholismo, Dani? Del alcoholismo está en casos 35 sí y no 7. Voy a tener y no expuestos. O alcoholismo. Voy a tener 7. Igualmente voy a tener para cada una de estas variables, ¿sí? Eso es lo que les falta hacer a ustedes. Igualmente en los controles. En los controles voy a tener población que tiene alcoholismo y población que no tiene alcoholismo. 8 en alcoholismo, doc. 8 sí y 76 no. Expuestos o no alcoholismo que no presentaron alcoholismo. ¿Cuántos me dijo? 76. 64. 76. Debería tener 64, ¿verdad? 76, doc. ¿Cuánto? 76. Muy bien, entonces
Perdón, chicos, me quedé sin internet y tampoco me funcionan los datos móviles. Mil disculpas. Voy a dejar la cámara sin encender para ver si es que evito desconectarme nuevamente, ¿ya? No, igual se borra todo lo de la pizarra. Bueno, para cada uno de los factores que estamos estudiando tenemos que determinar del grupo poblacional que estuvo expuesto, del grupo de casos, cuántos presentaron la enfermedad y cuántos no presentaron la enfermedad o el factor de riesgo, ¿sí? ¿Me comprenden lo que les estoy explicando o necesitan una explicación más detallada? Doc, una pregunta. ¿Y en estos casos se hace una imagen para cada factor de riesgo o solo se le pone como texto en cuadritos? Como texto, nada más dentro de un solo cuadrito. Por ejemplo, usted tuvo 4 o 5 factores, ¿verdad? Entonces, dentro de ese cuadrito que pone los expuestos, usted lo pone muy bien. Del alcoholismo tanto, de la residencia tanto, así, nada más, con cuadros de resumen, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Ya? Muy bien. E igualmente hacia adelante en el tiempo. Los estudios de longitudinales, en cambio, no parten de establecer al grupo que tiene la enfermedad, sino parte de tener a poblaciones. Y en ellos voy a ver cuáles están expuestos a factores de riesgo. Y después de un largo periodo de tiempo voy a ver quién presentó la enfermedad y quién no presentó la enfermedad. En los estudios de cohorte partimos de la población y ver la exposición al riesgo para determinar si presentan o no presentan la enfermedad. No de esta manera en los estudios de casos y controles, que parte de tener a la población enferma y verificar hacia atrás en el tiempo quién estuvo expuesto y quién no estuvo expuesto. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. María José, creo que me pedía proyectar el trabajo. Sí, Doc, le podría proyectar para ver si es que le hicimos bien. Proyectame nomás. Sí, se puede ver, Doc. Ahora sí. Doc, voy a apagar la cámara, disculpe, mi internet está un poco lento también. No hay problema. A ver. Mire, ahí están. Este es el del estudio de corte, de casos sin controles. No, ese es el estudio de corte y el de acá de casos y controles. A ver, el de casos y controles. El de casos y controles está mal. Ese es el de casos y controles y el de casos. Ya. El de corte, muy bien. Lo que le falta es saber de las personas que tuvieron factores de riesgo, quiénes presentaron diabetes y quiénes no presentaron diabetes. Y del estudio de corte, pues es un estudio, dice que nace en el 2005, en el 2011 y termina en el 2012. Pero entonces ahí ya no tiene una temporalidad retrospectiva, ya no es un estudio de cohorte. Lo que pudo haber ocurrido en este estudio es que recopilaron los casos, a ver, se realizó en el área de salud de Policlínico Mario Gutiérrez del municipio de Holguín entre noviembre del 2011 y agosto del 2012. La selección de los consultorios se realizó por muestreo aleatorio simple, el grupo de casos. A continuación se seleccionó un control de similares características de género y edad que tuvieran diabetes. Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta la prevalencia de exposición de estadística. A ver, suba un poquito, por favor, al cuadro anterior. Antes de determinar factores de riesgo asociados con la aparición de diabetes mellitus tipo 2 en personas adultas. Muy bien, ¿qué factores estudiaron? Eran bastantes aquí en este caso. Por ejemplo, había antropometría, también había antecedentes familiares, también había todos los valores de laboratorio.
por ejemplo, hemoglobina glicosilada, colesterol. Entonces, muy bien. Entonces, esto, la hemoglobina glicosilada y todo lo demás que se presentaron, la obesidad, el estado nutricional, antecedentes familiares, ¿esos ocurrieron antes o después de la recolección de datos? Eso recolectaron los investigadores mismos, Doc. Claro, recolectaron los investigadores, pero en una temporalidad. Por ejemplo, los factores familiares se presentan antes o después de la enfermedad. ¿Se determinaron si ocurrieron antes o después? Que lo que les preguntaron los antecedentes familiares. Ajá. No, eso no decía, no mencionaba nada de historia clínica. Muy bien, yo le digo, verá, pues antecedente familiar, yo le digo que una persona que vive sola tiene mayor riesgo para presentar, ¿cuál era el factor? Para presentar diabetes mellitus tipo 2. Entonces, en este estudio, lo que hicieron es tomar a toda una población y estudiarla hacia adelante en el tiempo. Dejaron que transcurra 2, 3, 5 años para ver si el paciente vivía solo o acompañado y ver si presentó diabetes mellitus. O lo que hicieron es tomar al paciente con diabetes mellitus y preguntarle cuál es su antecedente familiar, si vive solo o vive acompañado. ¿Qué hicieron? Creo que en este caso le preguntaron, Doc, no sé, no me acuerdo. Entonces, lo que están haciendo es preguntar sobre datos del pasado, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, verificar en ellos algún valor de laboratorio. Yo sé que el valor de laboratorio lo pueden tomar en ese momento, ¿sí? Pero, sin embargo, esa modificación del valor de laboratorio, ellos pueden determinar qué ocurrió antes o después o durante el proceso de recolección de datos. Entonces, si llega una persona que tiene triglicéridos antes o después. Oh, disculpe, no se le escuchó. Hola. A ver, disculpe, no le escuché muy bien. ¿Me puede repetir esa parte? A ver, póngame por favor. ¿Puede colocar el artículo? Hola. Hola. María José. Ya. Muy bien. ¿Logran escucharme? Sí, ahí se le escucha. Ya, aquí. Dice, se realizó un estudio de casos y controles en el área tal. Dice, como criterios de exclusión se tuvieron en cuenta que se tratará de embarazadas, pacientes con complicaciones agudas o crónicas invalidantes, con dietas para bajar de peso, con glucosa basal alterada entre 5,6 a 6,9. Bien, hay el diagnóstico de diabetes mellitus se realizó según los criterios siguientes. El perímetro de cintura se midió. Muy bien, aquí por ejemplo, en esta variable, el perímetro de cintura, ¿sí? El perímetro de cintura es algo que yo mido y que está presente en la población, ¿ya? Pero yo estoy verificando si el perímetro de cintura se modificó a lo largo del tiempo, simplemente estoy tomando un perímetro de cintura que ya está ahí. Está tomando uno que ya está ahí. Exactamente. Entonces, esto es temporalidad retrospectiva porque es algo que ya está presente, ¿sí? Ya. Se puede considerar como un momento transversal, pero, sin embargo, para los estudios de casos y controles, pues se plantea esto. O sea, hay pacientes que tienen un perímetro de cintura fuera de los rangos normales y población que tiene un perímetro de cintura dentro de los rangos normales, ¿sí? Entonces, pero en esto ocurrió antes, ¿sí? No ocurre después. Fuera diferente si yo tuviera todas las personas con un IMC de 20, por ejemplo, un IMC normal, y en ellos voy a ver si hacia adelante en el tiempo las medidas antropométricas se modifican. Esto es una temporalidad hacia adelante en el tiempo, ¿sí? Uh-huh. Ya. Muy bien. Sí, entendí, Doc, lo de los cuadros sí está bien porque aquí tenía bastantes variables. Por ejemplo, miren la tabla 1.
tiene bastantes variables, entonces no sabía si ponerle toditas estas en los cuadros, porque... Claro, puede colocar los más importantes o los que se presentaron estadísticamente significativos, que son la mayoría. Pero bueno, los más importantes en este caso podría agrupar pues características clínicas y antropométricas, y también tiene otros, ¿verdad? Sí, doc. También, bueno, había una parte en la que parecía que los englobaba como factores de riesgo y aparte lo de síndrome metabólico. También hay otra. Habla sobre eso. Pero esto es algo que está presente. Y Mire, aquí hay otro documento. Que está de antecedentes familiares, obesidad central, hipertrigliceridemia. Más bien podría ponerle estos, porque estos engloban a todas las variables que vimos en el anterior cuadro. Exactamente. Ajá. Por ejemplo, la hipertrigliceridemia está presente, ya no es algo que ustedes van a ver si es que se presenta hacia adelante en el tiempo, sino ya está presente y el paciente tiene la hipertrigliceridemia, ¿sí? Ya, muchas gracias. Entonces, en el gráfico solo tendría que en los cuadritos cambiarle lo que puse antecedentes familiares y esto por lo de la tabla que acabamos de ver con el número de personas que lo presentaron en el caso de los casos y los controles, ¿verdad? Exactamente. Ya, gracias. Muy bien. Bueno, verán, no puedo activar la cámara porque mi internet está muy malo y a veces no me escuchan y me desconecto, ¿ya? Vamos a ver ahora la presentación de esta semana. El día de mañana termino de revisarles a aquellas personas que no han podido desarrollar bien el esquema gráfico. Para eso les pido más bien que lo arreglen y lo revisamos mañana, ¿sí? Yo les voy a ampliar la fecha de entrega de la tarea. Sin embargo, cuando yo les digo que voy a estar presente en la tutoría o el enlace va a estar abierto, tienen que conectarse, ¿sí? Por favor. ¿Ya? Muy bien. Ahora bien, vamos llegando ya a los diseños de investigación, a los que tienen una mayor rigurosidad científica, a aquellos diseños de investigación que si nos unimos a la solidez metodológica, pues decimos que tiene ya una máxima solidez metodológica porque tenemos un diseño experimental y de control de variables, tanto de control de variables independientes y el efecto que van a tener sobre las dependientes. Y en epidemiología hablamos de ensayos clínicos y ensayos comunitarios. Ahora bien, si hablamos de estudios clínico-epidemiológicos, pues tenemos a los experimentales analíticos. Si hablamos de estudios clínico-epidemiológicos, pues tenemos a los experimentales analíticos, dentro de estos tenemos al ensayo clínico, ¿sí? Y vamos a tener preventivos, terapéuticos y explicativos, y podemos tener ensayos clínicos controlados y no controlados, lo que denominaríamos de estudios cuasi experimentales o estudios experimentales, ¿sí? También dentro de los estudios controlados podemos tener estudios controlados aleatorizados y no aleatorizados, de los cuales voy a tener ciego simple, doble ciego, triple ciego o no enmascaramiento, que ya vamos a ver hacia adelante qué es, ¿ya? Muy bien, esta tablita nos muestra, por ejemplo, de los principales diseños de estudio para evaluar intervenciones en salud pública, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque por lo general los estudios cuasi experimentales de salud pública no se ejecutan debido al costo que involucran estos, ¿sí? Cuando vamos a hacer un antes y un después, no tenemos presencia de grupo comparación, ¿sí? Cuando hablamos de una serie temporal, no tenemos un grupo de comparación. Cuando hablamos de diseños cuasi experimentales, cuando tenemos diseños antes y después, vamos a tener la presencia de comparación de grupos, ¿sí? Que puede estar presente o no puede estar presente. Puede ser individuos o conjuntos de individuos. El tipo de asignación aquí, pues es a conveniencia, ¿sí? ¿Cuántas medidas voy a tener? Por lo menos una medida de antes y una medida después de la intervención. En el ensayo comunitario, pues voy a tener la presencia de un grupo de comparación o un grupo control,
Una unidad de asignación, pues van a ser los grupos. ¿Por qué? Porque tengo grupos comunitarios, ¿sí? El tipo de asignación para un ensayo comunitario y después de la intervención. Ahora bien, cuando hablo de una serie temporal múltiple, siempre debo tener la presencia de un grupo de comparación. La unidad de asignación siempre va a ser grupal. El tipo de asignación va a ser a conveniencia y medidas, pues voy a tener un número necesario para controlar por tendencia y estacionalidad. Y el diseño experimental, que es el que controla más variables, voy a tener un antes y un después, una pre y una post medición. Siempre voy a tener un grupo de comparación. La unidad de asignación ya no son grupos, son individuos. El tipo de asignación va a ser aleatoria, es decir, los individuos se asignan aleatoriamente a los grupos. Y el número de medidas, pues voy a tener un mínimo, una medición antes y una medición después, ¿sí? Ya vamos a entender un poquito más acá. Muy bien. De los diseños cuasi experimentales, ¿sí? La cuasi experimentalidad involucra que los grupos ya están conformados previamente y que el individuo o que el investigador no tuvo que intervenir para la aleatorización de los individuos o los grupos poblacionales a los grupos de estudio, ¿sí? Aquí, cuando hablo de un cuasi experimento con grupo de control no equivalente, chicos, permítame un segundito, por favor, ¿ya? Muchas gracias, perdón, ¿ya? Aquí, como ustedes pueden ver, en este cuasi experimento con grupo de control no equivalente, aquí tengo un grupo poblacional que todos tienen la misma enfermedad. Sin embargo, un grupo va a tener una enfermedad, la versión grave de la enfermedad, ¿sí? U otro de una gravedad leve. También puede ocurrir que tenga enfermedad crónica y enfermedad recién diagnosticada, o que tenga un tiempo de diagnóstico más prolongado en comparación a un paciente recién diagnosticado. ¿Me están escuchando? Ahora no puedo estar seguro. Sí, doctora. Aquí voy a tener una medición antes, ¿sí? Voy a tener una medición antes y también voy a tener antes una intervención experimental y voy a tener una medición al terminar, ¿sí? Por ejemplo, digamos que unos pacientes hipertensos crónicos
que ya tienen una hipertensión de un nivel de gravedad muy alto. En ellos voy a intervenir experimentalmente con un medicamento y voy a medir un inicio de la tensión arterial y una medición final para ver si la tensión arterial se ha logrado controlar o se ha disminuido, ¿sí? Pero también puedo tener pacientes que tienen una hipertensión leve, en la cual voy a dar un tratamiento, voy a hacer una medición antes de la tensión arterial, voy a dar el diagnóstico, el tratamiento establecido, protocolizado, pues una guía o que se encuentre vigente para este grupo poblacional, y voy a hacer una medición al terminar, ¿sí? ¿Cuál es la principal característica de este cuasi experimento? Es que los participantes tienen la misma enfermedad, ya se encontraron previamente establecidos, están conformados los grupos y por lo tanto el investigador no aleatorizó a las poblaciones, ¿sí? También puedo tener un cuasi experimento con grupo control no equivalente, con evaluación solo después de la intervención. Aquí puedo tener una población, pero de esta población voy a tener el grupo 1 que tiene la enfermedad y el grupo 2 que no tiene la enfermedad. En el mismo ejemplo de los pacientes hipertensos, ¿no? En el grupo 1 voy a tener pacientes con hipertensión y en el grupo 2 pacientes con características similares que no tienen hipertensión. En el grupo 1, en el grupo experimental, pues voy a aplicar con intervención, puede ser medidas higiénico-dietéticas, un tratamiento, demás, y voy a medir al terminar. En el grupo 2, pues tengo pacientes que no tienen la enfermedad y por lo tanto van a continuar con o sin una intervención. Si es que hablamos de medicamentos, puede ser que se administre placebo, o si es que hablamos de pacientes que tienen la ausencia de la enfermedad, simplemente dejamos que continúen en su vida cotidiana, ¿sí? Y vamos a medir al terminar. Y bueno, se espera que la diferencia que se encuentren entre estos dos grupos pues se deba a la intervención. Es un cuasi experimento porque no estamos controlando todos los elementos necesarios para que se considere un experimento, ¿sí? Por ejemplo, la asignación de pacientes a los grupos tiene que ser aleatorizada. Tengo que tener una medición inicial, una medición posterior, tengo que tener una intervención. Acá tengo que controlar mucho la variable que estoy interviniendo y por lo tanto debería manejar siempre un placebo o alguna manera de enmascarar la intervención, ¿sí? Y la medición, bueno, pues la medición en los dos grupos tiene que ser al inicio y tiene que ser al final. Pero en este caso, pues se plantea para cuasi experimento con grupo control no equivalente, es decir, que no es igual que el otro, ¿sí? Puedo tener cuasi experimentos de un grupo antes y después. Tengo un grupo asignado, por ejemplo, si quiero conocer si las medidas higiénico-dietéticas ayudan a controlar una hipertensión inicial, por ejemplo, recién diagnosticada, es decir, que puedo retirar el medicamento, ¿sí? Entonces hago una medición o tomo a la población recién diagnosticada de hipertensión, en los cuales no doy medicamentos, sino doy medidas higiénico-dietéticas, y finalmente al terminar, pues voy a ver si se logró o no se logró controlar la hipertensión, ¿ya? También puedo tener un cuasi experimento de series temporales de medidas repetidas, y voy a tener un grupo asignado, voy a tener una medición inicial, una intervención experimental y voy a tener una medición al terminar una medición al terminar la intervención y otra medición al terminar un tiempo atrás. Esto principalmente para estudios de investigación en los cuales nosotros queremos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, con los mismos pacientes hipertensos, hago una medición inicial, por ejemplo, de medidas antropométricas y tensión arterial, intervengo con mi programa educativo, mido al terminar la intervención y verifico si hay una diferencia entre antes y después. Y mido al tercer tiempo o a los 3 meses, 6 meses, ¿para qué? Para verificar si mi intervención continúa manteniendo el inicial, ¿sí? Esto principalmente, bueno, pues cuando queremos verificar la efectividad que tienen los programas de salud pública, ¿ya? Esto me ayuda a verificar si efectivamente la intervención tiene un efecto y un impacto que va a durar a lo largo del tiempo. Puedo tener también un estudio, cuasi experimento de series temporales de 2 intervenciones.
Aquí, como pueden ver, pueden un grupo asignado, un antes, una intervención experimental, mido, vuelvo a intervenir y vuelvo a medir, ¿sí? Aquí estoy interviniendo un segmento de series temporales interrumpidas. Un grupo asignado, tengo una medición 1, 2, 3, previo a la intervención, intervengo y vuelvo a medir nuevamente 1, 2 y 3 ocasiones, ¿ya? Muy bien. Estos diseños cuasi experimentales porque se utilizan en primera que no se genera, este grupo de comparación que no se genera por una asignación aleatoria de individuos. También puede ser que un cuasi experimento no tenga un grupo control. También hay que tener claro que los cuasi experimentos no permiten minimizar completamente todas las amenazas de validez interna. Por ello, la presencia del grupo de comparación es muy importante para esto, ¿sí? Porque me va a permitir minimizar las amenazas de validez interna, que quiere decir las diferencias que pueda tener el momento del diseño del estudio, el momento de las cosas o los elementos que el investigador puede controlar, ¿sí? El tener este grupo de comparación va a atribuir con mayor certeza el cambio de observación de la intervención. El hecho de que yo tenga un grupo de comparación en el cual pueda intervenir y que compare los resultados obtenidos en un grupo frente al otro, me da una mayor certeza de que la modificación o el cambio pues se debió efectivamente a mi intervención, ¿sí? Los grupos, bueno, pues los grupos se encuentran previamente conformados y por lo tanto el investigador no intervino en la conformación de los grupos, ¿ya? Muy bien. También dentro de los diseños cuasi experimentales de antes y después, aquí hay que tener claro que como mínimo necesito una medición inicial y una medición posterior a la intervención. Aquí en este caso, pues la diferencia entre el cambio que se obtiene en el grupo, entre la medición inicial y la medición final, pues se atribuye a que corresponde a la intervención, ¿sí? Y la medida en la que estos dos grupos difieren en características que pueden estar relacionadas con el potencial efecto de la intervención, más limitada será la atribución al efecto. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Si es que, por ejemplo, yo mido el valor de triglicéridos y colesterol previo a una intervención de medidas higiénico-dietéticas y hay una diferencia sumamente amplia y significativa, pues puedo tener la certeza de que esto se debió a mi intervención. ¿Ya? Muy bien. Dentro de los diseños cuasi experimentales también tengo lo que llamamos el diseño o el ensayo comunitario. Este ensayo comunitario asigna grupos de individuos, ¿sí? Por ejemplo, hospitales, escuelas o barrios delimitados geográficamente. ¿Se acuerdan de los estudios ecológicos que no tomaban como unidad de análisis a los individuos, sino a un grupo poblacional? Eso ocurre en los ensayos comunitarios. Entonces, aquí se asignan a estos grupos poblacionales, mas no se asignan, no se encuentran asignados los individuos, ¿sí? Y por lo tanto, en estos grupos de comparación, en estas poblaciones, pues se toman medidas antes y después de la comparación, pero hay que tener claro que son comunitarios debido a que tienen una delimitación geográfica poblacional, mas no tienen el cumplimiento de ciertas características individuales, ¿ya? Dentro de los ensayos comunitarios, la diferencia entre el cambio observado en el grupo intervención y el grupo comparación corresponderá al efecto de la intervención. Aquí la principal limitación de este tipo de diseños pues, es la dificultad para asignar aleatoriamente a los grupos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones ya la implementación de la intervención está determinada para una zona geográfica en específico. Por ejemplo, que una zona geográfica o una población delimitada geográficamente necesite la intervención. Y esto puede ser por motivos políticos o por una relevancia epidemiológica, por alguna enfermedad o demás, y que por lo tanto no es factible aleatorizar a la población. Por ejemplo, si es que yo quiero intervenir con medidas terapéuticas o preventivas para controlar el parasitismo, pues no tiene mucho sentido que yo vaya a intervenir en una población en la cual no hay parasitismo y por lo tanto necesito una población que tenga la enfermedad o que haya presentado muchos casos de la enfermedad, ¿sí? Entonces, estas razones
epidemiológicas o muchas de las veces también políticas, pues pueden modificar o pueden alterar esta aleatorización y que por lo tanto no se va a cumplir uno de los criterios necesarios muy exigentes para determinarlos como experimentales, ¿sí? Ahora bien, ¿me hemos puesto a cargar el otro teléfono? ¿Sí? Bien. Ahora bien, el diseño experimental, ¿sí? Tiene la mayoría de características o de diseños que tienen los cuasi experimentales. Sin embargo, este tipo de diseño, para que se considere experimental, es necesario que se aleatoricen a los individuos, a un grupo de intervención y a un grupo de control. El momento que yo aleatorizo, bueno, pues en este momento estoy controlando y los errores que pueda tener, ¿sí? Aquí en este diseño experimental, ¿sí? Ya que estoy controlando, por un lado, al grupo poblacional, a los individuos que se asignan a una población y a la población experimental o al grupo experimental y al grupo control, me permite tener mayor certeza en que el cambio que se observa entre los valores que se recopilan o que se recogen antes y después en ambos grupos, pues efectivamente corresponden a la intervención, ¿sí? ¿Cuál es la principal limitación? Bueno, pues que en un ámbito comunitario pues es muy costosa, demasiado costosa, y en muchas ocasiones en intervenciones de salud pública, bueno, pues muy poco conveniente, ¿no? Como les ponía el caso del ejemplo del parasitismo, pues no es muy lógico que yo, sabiendo que tengo una población con alto índice de parasitismo, vaya a aleatorizar esta población porque les estoy generando un daño, no estoy cumpliendo con los principios éticos de investigación en seres humanos, que precisamente es la no maleficencia y la beneficencia. Tengo que ser benéfico para mi población. En salud pública, muy, muy difícil aplicar un estudio experimental, sin embargo, sí se lo hace, ¿sí? ¿Qué ventaja tienen estos diseños experimentales, no? Que si dispongo de una muestra que es lo suficientemente grande, la aleatorización asegura la comparabilidad de los grupos y por lo tanto descarta las principales amenazas a la validez interna del estudio, ¿sí? Muy bien, dentro de los estudios experimentales, ¿sí? Principalmente los clínico-epidemiológicos, se utilizan para evaluar la eficacia que tienen diferentes terapias de actividades preventivas o para la evaluación de actividades de planificación y programación sanitaria, esto en el ámbito de salud pública, ¿sí? Los estudios experimentales necesitan un gran control y como tienen un gran control tanto en los individuos como en las variables, pues va a facilitar la interpretación de las asociaciones causales. Muy bien, dentro de los estudios experimentales voy a tener los terapéuticos o de prevención secundaria. Los terapéuticos se realizan con pacientes con una enfermedad determinada y permiten determinar la capacidad de un agente o un procedimiento para disminuir síntomas, para prevenir la recurrencia o para reducir el riesgo de muerte por dicha enfermedad. Y los preventivos, ¿sí? O de prevención primaria, evalúan si un agente o un procedimiento reduce el riesgo de desarrollar una enfermedad. Por ello, los estudios experimentales que son solamente preventivos se realizan entre individuos sanos, pero que están en riesgo de presentar una enfermedad, ¿sí? Igualmente, estos estudios son tan costosos que son muy pocos los que se realizan, ¿sí? Aquí, a diferencia del diseño cuasi experimental, como ustedes pueden ver, tengo participantes seleccionados, ¿sí? De estos participantes seleccionados voy a hacer una aleatorización, es decir, al azar, mediante un programa o mediante la clásica aleatorización por simple o por lotería, que llamamos, ¿sí? Voy a asignar a un individuo al grupo experimental y otro al grupo control, y así hasta completar el número de individuos en cada grupo, ¿sí? Aquí voy a hacer una medición antes y una medición en los dos grupos. Tengo que tener una medición antes. En el grupo experimental voy a tener una intervención y en el grupo no experimental voy a tener una no intervención o placebo. Y finalmente voy a medir el efecto que tuvo al terminar. Voy a volver a medir la variable inicial, ¿sí? Dentro de los ensayos clínicos controlados aleatorizados, voy a utilizar un grupo control
que permita la comparación del efecto de la intervención sobre los grupos. La asignación de la intervención debe ser al azar, como les había mencionado, con el método de aleatorización. Esta aleatorización, pues obviamente ayuda a que el investigador no intervenga o que por criterio de preferencia el investigador pueda asignar un grupo, a un individuo a un grupo o a otro grupo, ¿sí? Y bueno, esto ayuda también a que las características de los grupos pues sean semejantes, ¿no? Que sean lo más homogéneos posibles. La medición de las variables de desenlace deben ser cegadas, es decir, que no deben conocer los individuos, y aquí podemos hablar de un simple ciego, de un doble ciego o de un triple ciego, ¿no? Un simple ciego, pues que los individuos del grupo experimental y del grupo control pues desconocen si pertenecen al grupo experimental y al grupo control. Cuando se habla de un doble ciego, pues estoy hablando de que ni los individuos ni el investigador conocen qué personas pertenecen al grupo experimental o al grupo control. Y un triple ciego o involucra que ni el grupo experimental, ni el grupo control, ni la persona que realiza el análisis estadístico conoce a qué grupo pertenece cada uno de los individuos, ¿sí? Cuando hablo de enmascaramiento, hablo del manejo de la variable independiente. Si es que hablo, por ejemplo, de tratamiento farmacológico, pues cómo voy a lograr enmascarar o cómo voy a lograr para que los individuos ni el investigador se den cuenta cuál es el grupo control y el grupo experimental, y esto se logra principalmente con la administración de un placebo. Muy bien. Al término del estudio, ¿sí? Cuando se termina el estudio, la mayoría de los casos, que tienen que ser igual o superior al 90% de los participantes, debe haber tenido una vigilancia completa durante todo el periodo de estudio, porque si pierdo más número de individuos de los que realmente se espera tener, pues todo el experimento ha fallado, ¿sí? Muy bien. Un ejemplo de estudios experimentales, ¿sí? Estudios experimentales o ensayos clínicos aleatorizados, pues esto en investigación clínica epidemiológica, es la que se realizó por Desnuel, ¿sí? Ellos buscaban determinar si el tocoferol o el alfa-tocoferol, o lo que denominamos vitamina E, en dosis de 500 miligramos 2 veces al día puede ser eficaz en el tratamiento de esclerosis lateral amiotrófica. Este fue un ensayo clínico doble ciego. ¿Qué involucraba doble ciego, Adrián? Adrián. ¿Me puede repetir la pregunta? Digo que este estudio involucraba un doble ciego. ¿Qué quiere decir doble ciego? ¿Quiénes nomás están cegados? ¿Alguien que le ayude? Doctora, creo que era, bueno, en este caso va a estar los sujetos de experimentación y también los investigadores. Perfecto. Muy bien, entonces partieron con una población de 289 pacientes con esclerosis lateral amiotrófica de menos de 5 años de diagnóstico, que ya tenían un tratamiento de base que es el riluzol, si recuerdan los principios éticos de investigación. No puedo dejar a un grupo poblacional conociendo que tiene la enfermedad sin el tratamiento mejor probado y el mejor conocido para manejar la enfermedad, ¿no? Y en este caso, y en aquella época, bueno, pues se tiene el riluzol como el mejor tratamiento probado, no curativo, pero sí paliativo para control de la enfermedad, que es el riluzol, ¿sí? Muy bien, ¿cómo se realizó la aleatorización? Mediante un programa de aleatorización preparado por el laboratorio Ron Paulet-Rohrer, que fue el laboratorio que auspició esta investigación. Ellos asignaron al grupo control y al grupo experimental cada uno de los individuos, ¿sí? Al grupo experimental se le administró el alfa-tocoferol, cápsulas de 500 miligramos 2 veces al día, más las tabletas de riluzol, ¿sí? Durante 12 meses. Y al grupo control, ¿sí? Se le administró cápsulas de apariencia idéntica, que esto es el enmascaramiento, ¿sí? Que es el que fue placebo, más el riluzol que tenían que tener como base.
¿Cuál fue la medida de resultado? Ellos querían verificar si es que la vitamina E disminuía la progresión de la enfermedad, porque no hay una cura para la esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? Por ello, la medida de resultado primaria fue la tasa de deterioro funcional evaluada por la escala de extremidades de Norris modificada, ¿ya? Entonces, ¿qué se comparó? Muy bien, se comparó si el grupo experimental y el grupo control, ¿cuál de ellos tenía un mayor deterioro funcional? Pues este estudio, a pesar de que se demoró 12 meses y se esperaba encontrar que efectivamente la vitamina E disminuye la progresión de la enfermedad, pues no fue positivo y el tocoferol no disminuye la progresión de la esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? Muy bien. Requisitos que tengo que tener para un experimento. Ya habíamos hablado de un quasi experimento. Siempre va a haber una intervención en el quasi experimento, ¿sí? Pero esta intervención no controla todos los elementos necesarios para que se considere un experimento. Y por ello, para que se considere un experimento, es necesario que yo tenga claro algunos elementos. En primer lugar, la variable dependiente, el evento o la enfermedad se mide, no se manipula. Por ejemplo, en el caso anterior que les puse aquí, ellos no manipularon el deterioro funcional, manipularon ¿qué cosa? El tratamiento, ¿sí? Por lo tanto, la variable dependiente solamente se mide, no se manipula. ¿Ya? Por ello hay que tener claro una medición inicial de la variable dependiente para verificar si después de mi intervención esta variable se modifica o no se modifica. O en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, que sabemos que la variable dependiente se va a modificar porque la enfermedad progresa, pues necesito un grupo de comparación simple, ¿ya? La manipulación de la variable independiente es otro requisito, ¿sí? Tengo siempre que manipular a mi variable independiente y esta manipulación puede realizarse de diferentes maneras. De 2 o más grados, el tipo de manipulación y la modalidad de la variable, ¿sí? Como mínimo se espera que el mínimo grado de manipulación sea la presencia o ausencia de la variable independiente, es decir, como por ejemplo en el caso de acá, lo mínimo que se esperó, bueno, pues es que haya la presencia de la administración del fármaco y en el grupo control la administración del placebo, ¿sí? Aquí tengo que tener claro que cada nivel o grado de manipulación comprende un grupo en el experimento, ¿sí? Muy bien. Aquí, la manipulación o variación de una variable independiente en presencia o ausencia. Esto es el nivel o el grado que implica que un grupo se expone a la presencia de la variable independiente y el otro no. Por ejemplo, la presencia del fármaco y la ausencia del fármaco. Posteriormente voy a comparar estos dos grupos para saber si el grupo expuesto a la variable independiente difiere o no del grupo que no fue expuesto, ¿sí? Por ejemplo, a un grupo de personas con artritis se le administra tratamiento médico y a un grupo no se le administra. De ahí vamos a verificar si es que se modificó o no la variable de interés. Puede ser la progresión de la artritis, el nivel de deterioro articular o demás. Hay múltiples cosas que pueden ustedes determinar como variable dependiente, ¿sí? También puedo tener otra forma de manipulación de las variables, ¿sí? Tengo que tener obviamente mis grupos, un grupo, si no puedo hablar de 2 grupos, perdón, si no puedo hablar de 2, 3 o inclusive más grupos, ¿sí? Por ello, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya, es que a ratos me sale el anuncio de que mi internet es inestable y no sé si estoy hablando sola. Gracias. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Tengo a mi grupo experimental, yo puedo partir de una hipótesis en la cual digo que la violencia gráfica puede generar o modificar la conducta en los individuos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Tomo a un grupo experimental al cual expongo a un programa sumamente violento, a un grupo 2, a un programa medianamente violento y puedo tener a un grupo 3 que le puedo proyectar un programa sin violencia o inclusive un programa prosocial, ¿ya?
Esta es otra forma de manipular la variable. Muy bien. La manipulación o variación de una variable independiente, las modalidades de manipulación en lugar de grados, que es lo que les mostré acá, ¿sí? Diferentes programas, ¿ya? Por ejemplo, experimentas con tipos de semillas, medios de comunicar un mensaje a todos los ejecutivos de la empresa, puede ser por correo electrónico, teléfono celular o un memorándum escrito. Diferentes tipos de vacunas, estilos de argumentaciones de abogados, de juicios y procedimientos de construcción de materiales que pueden ser diferentes maneras de manipular una variable independiente. Y el otro requisito, bueno, puede ser, perdón, sí, aquí. ¿Preguntas tal vez hasta el momento? A ver, recapitulando, ¿sí? Tengo diferentes grados, diferentes formas de manipular a mi variable independiente. La primera, la ausencia o la presencia. La segunda, el grado de manipulación. Y la tercera, la modalidad, ¿no? Por ejemplo, aquí, como digo, yo quiero llegar a aquí es acerca de coronavirus a la población, y resulta que a un grupo poblacional, por ejemplo, le expongo un mensaje televisivo, a otro grupo pues afiches y a otro grupo pues correo electrónico. Y voy a verificar en quién tuvo más impacto, ¿sí? Entonces, esto es diferentes modalidades de manipulación en lugar de grados de manipulación, ¿sí? Recuerden esas tres cosas, ¿sí? Muy bien. El segundo requisito para un experimento es medir el efecto que la variable independiente tiene sobre la variable dependiente. Esto es tan importante tal como la variable dependiente o la manipulación de la variable independiente. ¿Por qué motivo? Porque si yo mido incorrectamente una variable dependiente, pues los resultados que tenga al inicio y al final, pues no van a tener una certeza y no me van a permitir dar los resultados que yo espero, ¿sí? Por ello es muy importante que la medición de mi variable dependiente pues sea adecuada, sea válida y sea confiable. Y en esto, pues para que sea válida y que sea confiable, necesito tener instrumentos validados, instrumentos que se encuentren acorde a la teoría y que me permitan determinar con cierto nivel de seguridad que efectivamente lo que se está midiendo corresponde o se debe a la característica o al evento que yo quiero determinar, ¿sí? Otro requisito para un experimento pues es la validez interna, ¿sí? La validez interna es el grado de confianza que se tiene de que los resultados del experimento se interpreten adecuadamente, sean válidos, y esto se logra cuando hay control. Cuando hay control dentro del manejo y la manipulación de mis variables, cuando los grupos han sido aleatorizados, cuando se manipula correctamente a la variable, cuando se enmascara y cuando se ciega a la población de estudio, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy realizando correctamente todos los pasos anteriores, pues voy a tener una validez interna dentro de mi estudio, ¿sí? Por ejemplo, cuando tengo un experimento con control, X va a influir sobre Y y por lo tanto voy a tener totalmente claro un experimento que no tiene control, ¿sí? Cuando tengo un experimento sin control, pues no puedo llegar a determinar que X influyó en Y y por lo tanto este conocimiento es sin causa o no se puede llegar a determinar que efectivamente la influencia o el efecto de X, la modificación de Y se debe a la manipulación de X, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Muy largo? Sí, es bien largo. Muy bien. Ahora bien, la aleatorización, ¿sí? La validez interna se logra con la aleatorización. La distribución de los tratamientos al azar, la distribución de la población al azar. Aquí la aleatorización, pues puedo hacerla una aleatorización simple y determina el número de individuos o el tipo de el individuo que va a conformar cada uno de los grupos, ¿sí?
Y aquí es muy importante que además de aleatorizar a los individuos de los grupos, se tomen en consideración algunas características como la edad, el sexo, algunos factores pronósticos que deben distribuirse homogéneamente dentro de la población. Entonces, además de tener variada mi población o tener a mi población muy delimitada en función de las características de edad. Aquí las vacilaciones deben ser resistentes a la manipulación. Ningún factor debe influir en la aleatorización. Por ejemplo, ¿qué factor puede influir en la aleatorización si es que yo no ciego al investigador? Y el investigador asigna voluntariamente o intencionalmente a un individuo a uno de los grupos de estudio. Entonces, en este momento ya está perdiendo validez interna el estudio, ¿sí? ¿Cómo más logro obtener la validez interna? Bueno, pues mediante el enmascaramiento. Aquí estoy logrando controlar todos los efectos, ¿sí? Controlo mediante un ciego simple, pues un enmascaramiento único que ya les había dicho, les había mencionado. ¿Quién me puede decir qué es un ciego simple? O un ciego simple. Nicole. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me puedes repetir la pregunta, Doc? Por favor? Es que Un no ciego se simple. escucha. ¿Qué involucra un ciego simple? Ya les expliqué eso anteriormente. ¿Alguien que le ayude a Nicole? Era cuando el sujeto va a desconocer. ¿A qué grupo pertenece? ¿Sí? Un doble ciego cuando el individuo, sujeto o la unidad de análisis y el investigador desconocen cuáles son los grupos de investigación, ¿sí? Y un triple ciego cuando la persona que realiza el análisis estadístico también lo desconoce, ¿sí? Aquí estoy controlando muchísimo la validez interna. Perfecto. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Misma tarea de la semana anterior, ¿sí? No es la tarea que tienen ahí. ¿Están viendo la pantalla del navegador? Sí, doctor. Igualmente, grupos de 2 personas, ¿sí? Los mismos grupos de la semana anterior, por favor. Ahora. Tenía programadas otras prácticas, pero quiero ponerles unas nuevas. Muy bien. Primero, realizar una búsqueda bibliográfica, ¿sí? Identificar un estudio cuasi experimental y un estudio
experimental. Segundo, describir. Los siguientes elementos, ¿ya? Primero, tipo de estudio experimental y dentro de ellos sus tipos, ¿ya? Experimental o cuasi experimental. Y dentro de este también van a tener los tipos de diseños cuasi experimentales. Por ejemplo, dentro de un diseño cuasi experimental pueden tener los diseños que tienen con grupo control, sin grupo control, con medición antes y después. Pueden tener los estudios cuasi experimentales comunitarios. Bueno, pueden tener un conjunto de diseños cuasi experimentales. En los experimentales, pues vamos a tener muy pocos. Por lo general, se producen ensayos experimentales clínicos y no comunitarios, pero si encuentran un comunitario sería muy interesante que logren describirlo, ¿sí? Muy bien, en segundo lugar, van a describir la variable independiente, la manipulación, el tipo de manipulación para los estudios. Y cuando hablo de variable dependiente es cuál es el efecto, la enfermedad, cómo se midió por ejemplo, por ejemplo, ¿se acuerdan que les puse el ejemplo de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica en los cuales intervinieron con tocoferol? En ellos no midieron si tiene o no tiene la enfermedad al final, porque ya los dos grupos tenían la enfermedad, sino lo que llegaron a determinar es si es que se deterioró más un paciente en comparación al otro grupo, ¿sí? Y por lo tanto van a describir la variable dependiente que hace referencia a cómo fue medida, ¿sí? Cómo y con qué fue medida. Y con qué se midió la variable. La variable. Muy bien, aquí, cómo se conformaron los grupos de estudio. Se aleatorizaron, ya estaban conformados previamente. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué ocurrió con los grupos de estudio? ¿Sí? Dentro de los grupos de estudio, bueno, pues ya van a tener, aquí vamos en orden, más bien para que tengan claro. No, sí está bien. Muy bien. ¿Cómo se conformaron los grupos de estudio? Y cómo se manejó la validez interna. ¿Bien? Van a encontrar elementos totalmente descritos y elementos no tan descritos, ¿sí? Por lo tanto, va a depender de ustedes la extracción de la información. Muchas de las cosas tengo que leer y deducir o extraer yo y armar la respuesta de las preguntas, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Ahí tienen conmigo pendiente un control de lectura y ahora ya tienen el parcial 1, ¿no? Va a estar facilito, no se preocupen. Voy a ver si para mañana les cargo las preguntas para que puedan dar el parcial.
Listo, les he puesto como fecha de entrega el 10 de enero, pero como tienen que modificar, les voy a dar hasta el miércoles, ¿sí? Para que no les salga como atraso la entrega de la tarea. ¿Preguntas? No, doctora, creo que está claro. Claro. Me quedo con las personas que requieran un poquito de ayuda. Les voy a cargar ahorita la sección de la presentación, ¿ya? La presentación de la semana cargar. Ah, para mañana vamos a empezar con estadística. Eso me olvidaba. Ya vamos a empezar con estadística porque ya vimos todos los diseños, entonces vamos a empezar con estadística y necesito que por favor instalen SPSS, ¿sí? Entonces al final nos vamos a quedar ya solamente con estadística, ¿ya? Más que nada para que sepan interpretar en función del tipo de análisis que se haga y que conozcan que tengo que depender de variables manejando, ¿no? Una pregunta. ¿El agua de Loja es apta para el consumo humano sin hervir o no? Se dice que sí, doctora, pero de que así sea, pues, es necesario. Ay, Dios mío. No creo que es apta para el consumo de Loja y estoy enferma del tránsito. Creo que no. Creo que no es apta. Sí, yo también estaba buscando el internet y dice que sí es apta para el consumo humano, pero realmente yo creo que Siento que no se le escuchó muy bien. Se escuchó entrecortada. ya, no, solamente si es mi internet súper malo. Sumamente malo. Voy a apagar la cámara ya. Listo. ¿Me pueden confirmar si es que pueden ver en el anuncio la presentación de la semana anterior y esta? Sí, Doc, sí está. Listo. Bueno, chicos, entonces me quedo al final con las personas que requieren quedarse un ratito, ¿ya? A los demás, muchas gracias por conectarse y disculparán por el internet, pero ya no es algo que pueda manejarlo yo. Mil disculpas. Doctora, una pregunta en cuanto a la parcial, no me quedó muy claro. ¿Va a ser el día de mañana o es la próxima semana? Yo creo que mañana les cargo el control de lectura. Ustedes tienen pendiente un control de lectura y un parcial, ¿verdad? Entonces, el control de lectura les voy a ver si puedo cargarles para mañana, ¿ya?
Es facilito, no se preocupen, ¿sí? Son de las cosas que siempre voy recalcando en las clases, entonces ustedes siempre tienen que tener pendiente eso, ¿sí? Las cosas que voy recalcando, recuerden esto, tengan pendiente tal cosa. Entonces, un control de lectura es eso, ¿no? Recalcar algunos elementos muy necesarios dentro de los diseños, ¿sí? Y ya, bueno, pues el parcial, eso sí es en función de contextos, ustedes ya saben cómo es, ¿sí? Entonces, igual no necesitan matarse estudiando ni memorizando nada, lo que necesitan es mucho razonamiento y conocer los elementos y los conceptos básicos y necesarios dentro de epidemiología, ¿sí? ¿Ya? Pero ya hemos terminado las primeras 4 semanas, que son los diseños, y ya empezamos ahora con el parcial, ¿ya? ¿Preguntas? ¿No? No, doctora, Listo. gracias. Ya, doctora, hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Nena. Nena. Milena, ¿me puede decir? Ya, Doc. Quería ver si es que se había hecho bien lo de caso control porque también tenía una duda. Ya. Le voy a compartir la pantalla. Ya, Doc, o sea, yo le hice así, porque o sea, yo había entendido que, bueno, el estudio caso control es de forma retrospectiva. Okay. Entonces, en este caso, las variables que habían por eso le puse de manera general, porque no tenía el caso así de manera específica, cuántos casos, por ejemplo, en este caso de patologías crónicas o de antecedentes de familiares con la enfermedad de Parkinson o traumatismos cráneoencefálicos, no había específicamente cuántos, pero en las tablitas estaba, por ejemplo, de manera general, igual los casos 63 y los controles 63. Y de estos que partían serían los 31 casos expuestos, 32 casos no expuestos y de igual manera en los controles, porque decía que por cada caso había un control. Y en cuanto a la exposición le puse de manera general, porque como le menciono no especificaba, entonces por eso le puse exposición en cuanto a si es que estas tenían... Pero verán, no específica, pero usted sí puede obtener esta información. Por ejemplo, verá, si nos vamos a patologías crónicas, vaya hacia el artículo y vamos a ver en patologías crónicas. Ya, voy a compartirla. Ya, verán, denme un ratito hasta que usted encuentre el artículo, yo voy a buscar unos audífonos, casi no les escucho, ¿ya? Ya. Sofi. Sofi. ¿Qué?
escuchan? Sí, Doc. Ya, a ver. Entonces, bien, verá, una de las variables que tenía a estudiar, ¿cuál era? A ver, era... El nivel de aquí está, el nivel de educación alto, la ruralidad, familiares con Parkinson, otras enfermedades crónicas, traumatismos craneoencefálicos, tóxicos, alcohol, tabaco, infusiones y café. Estos que están aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos casos tenía usted? Caso 63. Muy bien. Ellos me están diciendo que de los 63, el 61,5% de los casos tuvieron un nivel educativo alto. Y este nivel educativo alto fue el factor de riesgo para presentar la enfermedad. ¿Sí? Entonces, yo bueno, en su caso sí le toca hacer matemáticamente, ¿no? Por ejemplo, muy bien, yo tengo 60, ¿cuántos eran? 61 casos, ¿no? 62 sí, 63, 63 casos. 63 casos, muy bien. ¿Cuánto representa el 61,5%? Entonces, más o menos voy a tener cerca de 40 personas, ¿no? ¿Cuántas personas tuvieron un nivel educativo alto? Cerca de 40 personas. En los controles, igual sería. Claro, se le toca hacer una regla de 3, porque ahí no le está dando la frecuencia, ¿sí? Sino le está dando un porcentaje. Sin embargo, yo sé cuál fue la población de casos y cuál fue la población de controles. Por ejemplo, en la población de controles tengo los intervalos de confianza, tengo el 38,4%, entonces eso quiere decir que debo tener cerca de 25 personas, un poco menos de 25 personas que presentaron un nivel educativo alto en los controles, ¿verdad? Pero dentro del nivel educativo, ¿cuál fue el factor de riesgo? Pues fue el factor de riesgo a nivel educativo alto. Dentro de por ejemplo, del lugar de procedencia, se me ocurre ya, entre urbano y rural, ¿cuál fue el factor de riesgo? Pues la ruralidad. Dentro de otras enfermedades crónicas, ellos les han puesto en general, debió haber existido una enfermedad crónica en específico para que se compare. El traumatismo craneoencefálico, ¿cuál fue el factor de riesgo? La presencia de traumatismo craneoencefálico, y cuál la exposición a tóxicos, la exposición al alcohol, la exposición al tabaco, las infusiones de té, la exposición al café. Entonces, ¿cuáles de estos no fueron la exposición? Pues fue la ausencia de cada uno de estos, ¿sí? Ya. Aquí se leen estas tablas que no me dan como le dan en otras investigaciones, ¿no? Pero aquí le está dando cuál es el factor de riesgo. Igualmente abajo dice sociodemográfico, un nivel educacional, el valor de P. Aquí le está eso creo que es lo mismo, solo sí. Como los agrupa. Ajá. Sí, exactamente. Sí. Ajá. Ya, esa era mi duda. Y bueno, en cuanto a lo que le mencioné, sí está bien el esquema, ¿no? Solo sí, tendría que poner lo que estaba explicando al inicio, igual lo que me mencionó ahora y nada más. Ajá. Lo que está de más es que me diga A, C, B y D, porque eso es estadística ya, ¿sí? Ya. Porque yo sé que en cada uno de estos, después cuando veamos la tabla tetracórica, ustedes van a darse cuenta de en qué casilla van los expuestos, en qué casillas van los no expuestos, en qué casillas todo. Ustedes se van a ir dando cuenta de todo, ¿sí? Ya. Eso es para comprender estadísticamente, pero muy bien, o sea, está bien lo que hizo, ¿sí? Ya. Y esto le borraría, ¿no es cierto? Y le pongo de manera específica en cuanto a lo de los casos de exposición y ya. Y ahí estaría bien. Ahí tiene ya creo. Su esquema. Y así mira el caso control. Ya. Ya, muchas gracias. Esa nomás era mi duda. Ya. Edwin. Gabriela. Doc, ¿me escucha? Buenas noches, Doc. Sí, le escucho. ¿Cómo está? Bueno, yo soy con mi compañero Dani, Doc, y verá, más o menos estaba corrigiendo lo que hicimos en clase y solo quiero que me dé el visto bueno. Déjenme compartirle. Ya,
estábamos hablando de los factores de riesgo de la tuberculosis de nuestro paciente, en nuestro caso. Entonces nos tocó dividir los que tienen enfermedad con los que tienen cada factor y si estuvieron expuestos o no. ¿Estará bien clasificarlo de esa forma, Doc? De igual forma, los controles le hicimos lo mismo, como fue clasificado en las distintas tablas de la misma forma. Entonces, de casos y controles, ese es el de casos y controles. Ajá, sí, Doc. A ver, esto los casos. Es que ellos tuvieron dentro de los casos bastante clasificación. Ahí lo que puede hacer es, ahí así tienen las tablas de ellos, tienen bastantes grupos. Déjenme compartirle. Tablas. Estas son las tablas que... Está mal, ya verán, está mal, sí. No, vamos a arreglarle, sí. Muy bien. Ya entendí lo que quería hacer. Póngame nomás su gráfico. Listo. Muy bien, verán, ahí ya tiene los casos, ¿verdad? Tiene que tener solamente, después de donde dice casos de enfermedad, tiene que tener solamente 2 cuadritos más, uno de expuestos y otro de no expuestos, ¿sí? Ya, entonces, dentro del cuadrito de expuestos, ¿sí? Va a colocar antecedente de TB, por ejemplo, 19. Va a colocar dentro de ese mismo cuadrito contactos con afectados, esputo, VAR o vaciloscopía positiva, 19, porque estamos hablando de los ¿cuántos vienen de la procedencia de poblaciones penales? 28. Dentro del mismo cuadrito va a poner alcoholismo. ¿Cuántos tienen alcoholismo? 35. Dentro del mismo cuadrito va a colocar desnutrición. ¿Cuántos tienen desnutrición? 18. Va a hacer otro cuadrito en la parte de abajo y va a poner no expuestos. ¿Sí? Vinculado al cuadrito de casos de enfermedad. Dentro de esa tablita va a poner no expuestos, ¿sí? Así con verdecito como lo ha puesto ahí. Dentro de no expuestos va a colocar así mismo primer factor de riesgo, el contacto, súbale por favor para ver cuál fue el primer factor de riesgo, antecedentes de tuberculosis, ¿sí? ¿Cuántos no tuvieron antecedentes de tuberculosis? 28. Segundo factor, contacto con afectados o vaciloscopía positiva, ¿cuántos no estuvieron expuestos? 23. Dentro del mismo cuadrito, procedencia de poblaciones penales, ¿cuántos no provienen de procedencias penales? Pues 14. Dentro del mismo cuadrito, alcoholismo, ¿cuántos no tienen alcoholismo? Pues 7. Dentro de la misma tablita, ¿cuántos no tienen desnutrición? Pues así. E igualmente en los controles, ¿sí? Entonces, lo único que tiene que hacer es resumir todas estas tablitas de acá en 2 cuadritos nada más, ¿sí? Entonces ya los agrupo. Y por último, no sé si también hice bien el gráfico de las cortes. Ya le muestro ahorita. Si quieres le puedo proyectar yo el de los cortes. Ya, por favor. Ya, o sea, lo hicimos así. Por ejemplo, aquí está la población elegible que se incluyó. Es que este era un estudio retrospectivo que había iniciado, pero que era, como nos había indicado, empieza de atrás. O sea, es retrospectivo, pero realmente empieza en enero de 2015 y termina en diciembre de 2016. Y toda la población es toda la población de Paraguay que presentó tuberculosis, que eran 5.141 casos. Espérame un ratito, Dani, ¿ya?
Denme un segundito, escribo un mensaje al otro grupo que ya me está esperando para que me esperen un poquito más, ¿ya? Solamente denme un segundito. Y ahora sí, veamos. Ya. Perdón, Dani, es que ya me estaban esperando y no. No se preocupe. A ver, veamos. Sí, para resumirles rapidito, el estudio es que fueron factores asociados a la mortalidad por tuberculosis en Paraguay en el año 2015-2016. Es un estudio de cohorte y para resumir los factores porque se evaluó prácticamente todito, porque se incluyó también toda la población. Pusimos solo los de las que se encontraron los más relevantes encontrados en los resultados, que fue el sexo masculino, la asociación con VIH y los pacientes con EPO. Entonces acá también asociamos los factores de riesgo que producían muerte. Entonces aquí le pusimos los de muerte que en cuanto a la cantidad y el valor de P, que este valor sí no lo daba acá el artículo, este valor. Y de igual manera en los otros fuimos recopilando estos datos, pero queríamos saber si es que el formato estaba bien hecho. Este era retrospectivo. Sí, lo que quiero ver es el objetivo. Los factores que determinan factores asociados a mortalidad. Dentro de los factores asociados a mortalidad son las características sociodemográficas y clínico-epidemiológicas, ¿verdad? Ajá. Bajemos a ver cuáles fueron las sociodemográficas y clínico-epidemiológicas que se estudiaron. Se estudió. La tabla descriptiva debe tener ahí. Se estudió todito. En verdad que sí tiene bastantísimo. Sí, ¿no? Se estudió todito, sino que por resumirlo me basé en los resultados, que aquí, que los factores que aumentan el riesgo de mortalidad fueron el sexo masculino, la infección por VIH y también la enfermedad crónica obstructiva pulmonar. Ellos lo que pusieron es los factores más relevantes. Ajá, ya. porque... Sí, está bien que a ver, dice primero, población elegible se incluye todo el universo de pacientes con diagnóstico de tuberculosis que fue captada en el 2015, ¿verdad? Uh-huh. El seguimiento se realizó un año de seguimiento, ¿verdad? Sí, desde enero de 2015, bueno, sería casi 2 años, desde enero de 2015 ya, muy bien. hasta... El inicio del estudio fue desde el 2016 y lo que ellos hicieron es ir a las fuentes documentales, que en este caso fue la historia clínica. Ajá, fueron bases de datos. De estos pacientes,
empezaron a indagar sobre los factores de exposición o los factores no son factores de riesgo, aquí se denomina factores de exposición, ¿ya? Ya. Porque el factor de riesgo es en los estudios de casos y controles, ¿sí? La exposición. Entonces, ahí ustedes, entonces ellos estudiaron muy bien que la exposición fue, bueno, pues el sexo masculino. Tener sexo masculino fue un factor predisponente para la muerte. Tener VIH fue un factor predisponente para la muerte. Tener EPOC fue un factor predisponente para la muerte, ¿verdad? Ajá. Y aquellos que no tenían factores de riesgo, bueno, pues obviamente fue el sexo femenino, pacientes sin VIH, porque acá abajo me está poniendo el nuevo VIH, ¿verdad? Sí, o sea, Y es que aquí tiene estos fueron los... sin VIH. Ah, cierto. Sin VIH y sin EPOC sería. Sin EPOC, muy bien. Ahora aquí quiero saber cómo se determinó la cohorte. Eso es lo que me interesa. Veamos cómo seleccionaron a los individuos de ellos. Operativa, diseño de cohortes, retrospectiva, diagnosticados con tuberculosis. Muy bien, ahí entonces, ¿cuál es la cohorte? La cohorte fueron casos diagnosticados con TB en Paraguay entre el 2015 al 2016. Si utilizó cuadrado. A ver, vamos a la metodología, porque ahí tenemos la cohorte, es todos los pacientes que tuvieron tuberculosis entre el 2015 y el 2016, ¿sí? Ajá. Baje, por favor. Ya, vamos a ver hasta qué fecha hicieron el estudio. Está ahí nomás. La fuente de base de la anamnesis. Baje, por favor. Baje un poco más. Hasta ahí. No, súbale un poquito ese párrafo, me interesa. Es el sistema de vigilancia para la declaración de casos de tuberculosis robusto. La implementación del programa se extiende a las regiones sanitarias con un plan de capacitación. Si bien se presentan casos que aparecen como fallecidos por TB en los certificados de la función de comportamiento medicinal. Pero no dicen desde qué año recolectaron los datos. Me dicen que tomaron todas las poblaciones. Porcentajes en la edad sensible mediana. No dice cuánto tiempo lo hicieron. Debido a la naturaleza retrospectiva y a que solo se implementaron datos y registrados en la base de datos nacional, no fue necesario consentimiento informal del paciente va a ser codificado. Dice, durante los 2 años de estudio, ¿verdad que fueron 2 años? Baje, por favor. Baje, por favor. 2015 2016, ya. Sí, no, sí ha estado bien entonces. El estudio es el 2000, inicia en el 2016, pero toma datos desde el 2015. Sí han sido 2 años de seguimiento, nada, muy bien. Sí está bien su cuadro. Gracias. El estudio, bueno, pues el estudio no inicia en diciembre del 2016. Ellos plantean, creo que el estudio en 2017. Sí, me parece que estaba... Sí, creo que estaba en 2017. Sí, pero hacen un seguimiento o los datos se recopilan de los años 2015. Sí, desde el 2015 hasta 2016. 2016. Entonces ahí tiene usted que poner cuándo inició el estudio, ¿sí? Ya le corrijo. Sí, está bien. ¿Me iba a mostrar algo? Doctora, nosotros queríamos que si nos puede revisar, por favor. Ya,
Tengo 5 minutitos más que me están esperando. Ya proyectenme para ver. Bueno, Doc, aquí era lo de casos y controles, como ya les estaba explicando a mis compañeros, entonces ya le estaba poniendo las variables. Sin embargo, aquí me decía también que había si era rural o era urbano y también la escolaridad. Entonces, ahí no sabría si ponerle aquí también en expuestos y no expuestos o cómo le pondría, porque como, o sea, no hay mucha significancia en ese sentido, en el artículo. Tienen población 87 casos. Es que este no es un estudio de casos y controles, este es un estudio analítico. 29, a ver, 29, 20, 20, 40. Ah, no sé, han variado por dos. Muy bien. Sí, era. Solo, aunque verá que sí estaba un poco confuso porque no sé, déjenme. Aquí en el. Sí se está observando el artículo. Ya. ¿Está en Word el artículo o no? ¿No? Está en el documento. Ya voy. Voy a proyectar toda la pantalla. Ya. Aquí, por ejemplo, dice que es un estudio observacional analítico, pero como dice que es el periodo está desde el 2018 al 2020, en la línea de tiempo yo le puse así, o sea, como que retrospectivo, pero no sé si... Déjame ver el artículo, porque hay que leer el contexto. Observacional analítico con diseño científico de casos y control en el servicio de sistematización del Hospital General Nacional Alemán. Fueron considerados casos todos los pacientes con diagnóstico histológico de CQC. Es carcinoma epidermoide intraoral. Tratados de forma realizada. Cada caso incluye las controles. Es lo que les decía, ¿no? Es un estudio de casos y controles. Si bien es cierto, la captación es prospectiva. Ellos están captando a los individuos prospectivamente, es decir, están diciendo muy bien. Del 2000 tanto al 2000 tanto, de 2018 a 2020, vamos a sumar a todos los casos que presentan, a todos los individuos que presentan este cáncer, ¿sí? Uh-huh. La captación de las personas es prospectiva, pero la indagación de los factores de riesgo es retrospectiva, ¿sí? Ya. Entonces serían como dos líneas de tiempo en ese caso. Ustedes pueden poner ahí que la captación del individuo de la población de estudio, pues el estudio se inició. No, por favor, a la metodología. Ya. Lo que pasa es que ellos no